un sábado más, Día de Acción de Gracias. Bueno, esta semana le dimos gracias a Dios por todas las bendiciones y todas las cosas buenas que nos han pasado este año, independientemente de que todavía el corona está por ahí dando sus golpes, pero nada, creo que al final vamos a salir bien parados de esta, Dios mediante. Pues bueno, miren, nada. Seguimos. Les estaba diciendo que es muy importante cuando vamos al médico, y esto es un problema que yo he visto muchas veces en el mundo de la medicina, de que cuando vamos al médico, muchísimas veces el médico no nos hace un buen examen físico, ¿verdad? Normalmente como están en el settings actual de muchas consultas médicas, y eso es algo que siempre ha sido una preocupación y siempre es algo que he tenido bien presente. Muchísimas veces usted va al médico y el médico a veces ni lo mira ni lo examina, ¿no? Y esto es algo que los que practicamos medicina hace muchos años, yo soy formado de la vieja escuela de medicina, yo tengo 50 años, no soy un niño, no soy joven, ya yo soy una persona ya que tiene sus añitos. En la vieja escuela de medicina, a nosotros siempre nos insistieron en la importancia de un buen examen físico. Y esto es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo. Es decir, ya son pocos los médicos que examinan a sus pacientes, que lo miran, que lo palpan, que lo auscultan, que le escuchan el corazón, los pulmones, que le tocan la barriga, que le tocan las extremidades, ¿verdad? Buscando el pulso, buscando la temperatura, etcétera. Que le miran. Yo recuerdo siempre que antes uno iba al médico, lo primero que hacía era que le miraban las mucosas a ver si estaba enrojecida o si no estaba enrojecida. Todo esto, por supuesto, a mí a veces me crea un conflicto, ¿no? Y por supuesto, es algo que a mí siempre me ha preocupado y que trato de mantener un balance, ¿no? Entre un buen examen físico y unos buenos análisis, unos buenos complementarios, ¿no? Y también conversar con el paciente. ¿Por qué? Porque la historia física y la historia personal del paciente, la historia familiar, aporta muchísimos datos, ¿no? Siempre es bueno que cuando un paciente va al médico, el médico y el paciente, los dos, se pongan de acuerdo en expresar datos familiares y datos personales que son muy importantes y trascendentes a la hora de hacer un examen físico. La exposición, enfermedades anteriores, es decir, de qué ha padecido el paciente, si ha tenido cirugías, si no ha tenido cirugías, si es alérgico a algo, ¿verdad? Muy importante. Muchísimas veces los pacientes confunden la alergia con una reacción adversa. Hay pacientes que dicen, no, tal medicamento, por ejemplo, estaba tomando el enalapril, el lisinopril y me dio tos, me dio alergia porque me dio tos. No, la tos no es una alergia, es una reacción adversa del medicamento. Si usted está tomando un antiinflamatorio no esteroideo como el ibuprofeno, el naproxeno, la indometacina, etcétera, estos medicamentos le van a dar a usted ardor en el estómago. Eso no es que sea alergia, eso es una reacción adversa del medicamento, es un side effect, es un efecto secundario del medicamento. Es algo que es muy común cuando se utiliza X o Y medicamento, es decir, es algo que se espera del medicamento, de que el paciente tenga algún efecto secundario, ¿verdad? No es una alergia en sí, sino más bien un efecto del medicamento. Hay medicamentos que dan mareos, otros dan tos, otros dan reacciones que son esperadas. Estos no son alergias, sino que son reacciones, son efectos secundarios, side effects del medicamento. Bueno, toda esta información es importante proveérsela al médico porque ayuda al médico a tener una idea de qué es lo que está pasando con la persona. Si la persona ha tenido cirugía, si ha tenido enfermedades anteriores, también los hábitos, ¿verdad? Café, cigarro, alcohol, actividad física, todos estos hábitos, unas dietas altas en carbohidratos. Todo esto es muy importante que el médico lo sepa para que pueda establecer una buena relación con su paciente y, por supuesto, llegar a diagnóstico. Hay muchas enfermedades que corren en la familia, ¿verdad? La diabetes tipo 2, por ejemplo,
aunque la genética y los antecedentes familiares es uno de los elementos, no el único. Es muy importante que la persona, si tiene algún problema, sepa decirle al médico si eso es algo que corre en su familia, porque hay muchísimas enfermedades que sí van transmitiéndose de generación en generación y, por supuesto, hay actualmente muchísimas pruebas genéticas para muchísimas enfermedades, incluidos muchísimos cánceres que tienen un componente familiar, genético, que se transmite, que se hereda. Y eso es importante que el paciente sepa si en sus familiares, en sus antecesores, hay algún caso parecido o que sugiera que la persona pueda tener algún trastorno familiar. Miren, hay trastornos en el metabolismo del azúcar, trastornos en el metabolismo de la grasa, de los lípidos. Hay muchas hiperlipidemias, hay muchas enfermedades que aumentan el colesterol en la sangre que tienen un componente familiar. Entonces, todo esto es importante. Cáncer de seno, cáncer de ovario, cáncer de útero, es decir, todas estas cosas. Es muy importante que la persona pueda decirle al médico si hay antecedentes en la familia. Esto con respecto a la historia personal y familiar del individuo. Ahora, una vez que usted llega al médico, es importante que le chequeen los signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Como su nombre lo indica, los signos vitales son los signos que dicen que la persona está viva, ¿verdad? ¿Cuáles son esos signos vitales? Son la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión, la saturación de oxígeno y también el dolor se considera un signo vital. Es decir, si el paciente tiene algún dolor, pues el dolor se considera también parte de los signos vitales. Estos son los signos vitales. Y, por supuesto, simple y llanamente, con los signos vitales nosotros sabemos si ya hay un problema. Con la respiración, con la frecuencia cardíaca, si el ritmo está regular o no, el ritmo del corazón tiene que ser regular. Muchísimas veces el ritmo del corazón no es regular, ya eso es indicativo de un problema. Y a veces la persona siente un aleteo y lo siente aquí en la garganta incluso. Ya eso es un signo de alarma. Cuando la frecuencia cardíaca no está regular, es decir, cuando no se escucha el tucutu, 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 sino que se escucha tucutu, 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 tucutu. Usted lo oye con el estetoscopio, usted oye esa frecuencia cardíaca irregular, ya eso es señal de que hay un problema en el ritmo cardíaco. El corazón tiene que estar rítmico. Y actualmente hay muchísimas aplicaciones y muchísimos instrumentos, gadgets, ¿verdad? Equipitos que le dicen a usted si tiene una frecuencia cardíaca regular o no. Yo tengo este reloj que es un reloj eléctrico que tiene un sensor de frecuencia cardíaca. Incluso hace hasta un electro. Si ustedes ven aquí, ahí yo le puedo mostrar ahí. Este teléfono, bueno, esto es un reloj, ¿verdad? Pero conectado al teléfono. Ahí es capaz de medirle el ritmo a usted. Y este es con un sistema Android. Yo sé que hay teléfonos Apple que hacen lo mismo. Y esto es importante porque es capaz de detectar fibrilación atrial o algún otro trastorno del ritmo cardíaco. Yo tengo un amigo que se compró un reloj y a través de su reloj descubrió que padecía de fibrilación auricular, fibrilación atrial. Entonces, bueno, ya buscó asistencia médica, está tomándose su anticoagulante y ya tiene su tratamiento para su fibrilación atrial. Esto es muy importante con respecto a la frecuencia cardíaca y el ritmo. Otra cosa importante con respecto a la frecuencia cardíaca es que muchas enfermedades de la tiroide lo mismo suben que bajan la frecuencia cardíaca. Hay personas que padecen de una actividad tiroidea elevada, lo que en medicina conocemos como hipertiroidismo, en el que la frecuencia cardíaca está aumentada. 110, 120, más de 90 es el límite. Es decir, cuando usted en reposo tiene una frecuencia cardíaca de más de 90 o ya llega a 100, bueno, ya eso es altamente sugestivo de que usted está teniendo un trastorno que le está subiendo la frecuencia cardíaca y puede estar asociado a las glándulas suprarrenales o a la tiroides. Muy importante, si no es una arritmia, ¿verdad? La tiroides, por otro lado, también puede bajar la frecuencia cardíaca.
produce lo que se conoce como bradicardia, cuando el pulso está por debajo de 60. Un pulso por debajo de 60 significa dos cosas. Una, o que usted es una persona muy atlética, o que tiene un bloqueo de corazón, o que tiene problemas de las tiroides, ¿verdad? Entonces es importante saber la frecuencia cardíaca y el ritmo y esto nos orienta, ¿verdad? Para saber si el paciente tiene o no algún problema. Pero de todos estos signos vitales, el más importante es la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial no es nada más y nada menos que cada vez que el corazón se contrae, la presión de la sangre contra las arterias y, por supuesto, esta presión arterial nos dice a nosotros si el paciente tiene hipertensión o no. Es decir, cuando usted va al médico 3 o 4 veces y en 3 o 4 lecturas aleatorias en reposo, sin haber fumado y sin haber tomado café y sin haber tomado alcohol, 15 o 20 minutos sentado, el doctor o el enfermero o el asistente, el que esté ahí trabajando en la oficina en ese momento o en el hospital, le toma la presión. Si usted tiene más de 120/80, ya significa que hay un problema. Y déjeme decirle, ya los criterios de hipertensión han cambiado. Antes la hipertensión era cuando el paciente tenía más de 140/90. Era lo que se decía antes. Ya sabemos hoy que más de 120 sobre más de 80 milímetros de mercurio, ya la persona está teniendo una presión elevada. Y, por supuesto, las nuevas guías terapéuticas han cambiado en los últimos 2 años. Hay nuevos protocolos para la presión y es muy importante que la persona se chequee su presión arterial. Es muy importante chequearse la presión arterial porque la presión arterial da muchísimos datos sobre el estado general del paciente. Pues bien, amigos, esto con respecto a los signos vitales. Son muy importantes que cada vez que usted vaya a la oficina y vea al médico, y esto es algo en lo que yo siempre insisto mucho, cada vez que veo un paciente, vamos a chequearle los signos vitales, vamos a ver cómo está la frecuencia cardíaca, vamos a ver cómo está el ritmo, vamos a ver cómo está la respiración, vamos a ver cómo están sonando esos pulmoncitos, vamos a ver cuál es la temperatura, vamos a ver si el paciente tiene dolor, cuál es la saturación de oxígeno en sangre. Todos estos son datos muy importantes que proveen muchísima información para que el facultativo pueda tener una idea del estado general del paciente. Después de los signos vitales, después una buena historia, unos buenos signos vitales, viene el examen físico. Y como les decía, es algo que se ha ido abandonando con la medicina actual. En la medicina actual es mucho más técnica, mucho más investigativa y mucho menos confían en el examen físico. Y esto es un problema que, por supuesto, nosotros los que nos educamos en la vieja escuela, sabemos la importancia de un buen examen físico porque nos ayuda a entender las condiciones que el paciente pudiera o no estar enfrentando. En el examen físico, por supuesto, siempre de los pies a la cabeza, ¿verdad? Siempre es un buen examen físico de pies a cabeza. Es muy importante, es muy importante. Y yo no voy a decirle que desconfíen de su médico si no les hace un buen examen físico, pero yo visitar a médicos que me examinaran mi cuerpo, ¿verdad? Yo sé que actualmente hay muchos problemas legales y problemas éticos, ¿no? Pero siempre un buen examen físico es vital para entender el estado del paciente, ¿no? Entonces, un examen físico de pies a cabeza, como se dice acá en Estados Unidos, ¿verdad? Head to toe, del pie, de la cabeza hasta el dedo, desde el pelo de arriba de la cabeza hasta el dedo gordo del pie. Un examen comprensivo, ¿verdad? Comenzando por el estado neurológico, mental, un examen físico de los pares craneales, del cerebro, cómo está funcionando el cerebro, ¿verdad? Si hay alguna asimetría, cómo están las pupilas, cómo está el lenguaje, cómo está el habla, cómo están los pares craneales. Muy importante examinar los pares craneales para ver el estado del tallo cerebral y del cerebro, etcétera. Esto es muy importante, ¿verdad? Si está todo simétrico, si no hay problema. Muy importante a la hora de caminar, el balance, cómo está el cerebelo. Esto es muy importante a la hora de examinar al paciente neurológicamente. Hay otras pruebas que se hacen
para saber el estado mental del paciente y psicológico o psiquiátrico, si se quiere. Están las escalas de depresión. Se le hacen preguntas al paciente para ver si el paciente está padeciendo de depresión, trastornos de bipolaridad, etcétera. También se hacen los mini mental state examination, los exámenes del estado mental para saber si el paciente tiene algún tipo de demencia. Muy importante, después que el paciente cumpla los 65, 70 años, hacerle uno de estos tests para saber cómo está el estado mental, a ver si el paciente recuerda, si no recuerda, si tiene coordinación motora o coordinación verbal, etcétera. Muy importante para identificar posibles demencias. Muy importante. También en el examen físico, ver el estado de la piel. La piel dice mucho, amigos. Si la piel está muy pálida, si la piel está amarilla, ¿verdad? Si hay trastornos del hígado, si la piel está con los pliegues oscuros, que eso se conoce como acantosis nigricans, ¿verdad? Eso significa que el paciente es muy probable que tenga un trastorno en el metabolismo de la insulina, tenga una resistencia a la insulina, la acantosis nigricans. Si el paciente tiene los antelasmas, ¿verdad? Que son las acumulaciones de lípido debajo de los ojos o en alguna otra parte de la piel, eso nos puede dar una pista de que el paciente tiene trastornos en el metabolismo de los lípidos en sangre. Es decir, hay muchísima información que se hace a través del examen físico. También hacer un estudio de la grasa corporal. ¿Qué por ciento de grasa corporal? Y eso se calcula con una fórmula, ¿verdad? ¿Qué por ciento de grasa corporal? En las mujeres la grasa debe estar a menos de un 30% y en los hombres menos de un 25% de la grasa corporal. El índice de masa corporal, muy importante, es el peso que usted espera en un paciente de acuerdo a su talla. Y esa es la fórmula para calcular el índice de masa corporal, ¿verdad? El peso sobre la talla. Y este índice de masa corporal debe ser menor de 25. Entre 25 y 30 estamos hablando de sobrepeso y más de 30 ya estamos hablando de obesidad establecida y más de 40, por supuesto, una obesidad mórbida. La circunferencia abdominal, muy importante, la circunferencia abdominal, menos de 100 en hombres, menos de 80 en mujeres. Y esto nos da una idea de si el paciente está teniendo algún trastorno metabólico severo. Una circunferencia abdominal aumentada significa que el paciente está teniendo serios problemas metabólicos y esto es algo que debe hacerse algo al respecto porque si no puede el paciente presentar algún trastorno más severo como son enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares o diabetes, etcétera. Ahora bien, esto es con respecto al examen físico. Un buen examen físico de pies a cabeza. Muy importante. Nada sustituye al examen físico. Ahora, con respecto al laboratorio y a los exámenes imagenológicos, hay unos estudios que son indispensables. Estudios que son indispensables. En primer lugar, un conteo de células en sangre. Acá en Estados Unidos decimos el CBC, que es Complete Blood Count, un conteo de sangre completo, para ver cómo están los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, para ver el tamaño de los glóbulos rojos. Si los glóbulos rojos están aumentados de tamaño, significa que el paciente tiene un déficit nutricional de vitamina B u otras patologías, pero es mayormente común, se ve mucho en los déficits de vitamina B, que los trastornos en la vitamina B es muy común en pacientes alcohólicos, pacientes con gastritis crónica o en pacientes que se han hecho el bypass, la cirugía gástrica, ¿verdad? Para reducir el tamaño del estómago, porque la vitamina B necesita una sustancia que produce el estómago, que es el factor intrínseco para ser absorbido por el intestino delgado. Muy importante el tamaño de los glóbulos rojos. Si los glóbulos rojos están muy chiquiticos, nos dice a nosotros que es muy probable que el paciente tenga un trastorno, tenga déficit de hierro, que esto es muy común en las mujeres. Es decir, casi la gran parte de las mujeres tienen de alguna u otra forma déficit de hierro. Y bueno, esto tiene su terapéutica, tiene su tratamiento y tiene su manejo. Es importante saber el tamaño de los glóbulos rojos, si son muy grandes, son muy chiquitos, ver el conteo de reticulocitos, que son los glóbulos rojos inmaduros, a ver si está aumentado, si está disminuido. El CBC es muy importante y aquí voy a
ya voy a utilizar esta pizarrita para ir escribiendo esta información. Decía que el CBC es importantísimo, que es el Complete Blood Count, un conteo de células en sangre completo. Y le decía que hay que ver los glóbulos rojos, hay que ver los glóbulos blancos, cómo están, y el volumen corpuscular medio, o MCV en inglés, ¿verdad? Volumen corpuscular medio, que nos dice el tamaño del glóbulo rojo. Si el glóbulo rojo es chiquitico, si el glóbulo rojo es alto, es grande, y si es grande es problemático, y si es chiquito es problemático. Es decir, es bueno que esté en el medio y no que sea muy grande o muy chiquitito. El CBC es uno de esos estudios importantes que nos dan muchísima información sobre la sangre del paciente, cómo está la sangre del paciente. También es importante saber las vitaminas, sobre todo la vitamina B, D y la vitamina B. Dentro de la vitamina B, la vitamina B12. Muy importante, los niveles de vitamina D y los niveles de vitamina B12. Y si hay un trastorno en la vitamina D o en la vitamina B12, por supuesto, corregirlos, porque corrigiéndolos vamos a resolver muchos trastornos metabólicos. Otro estudio que a mí me gusta muchísimo es el panel metabólico completo, o el CMP, Complete Metabolic panel metabólico completo. Ahí vamos a tener información de cómo está el sodio en la sangre, de cómo está el potasio, de cómo está el calcio, de cómo está el dióxido de carbono. Es decir, ahí tenemos información inmensa de cómo están los electrolitos en sangre. Y combinado a el CMP, otro estudio que se manda y se escribe a sí mismo, que es el LFT, que es las pruebas funcionales hepáticas, el Liver Function Test. Pruebas funcionales hepáticas. Perdonen que lo diga en 2 idiomas, pero el problema es que los laboratorios acá funcionan en inglés, y entonces se los estoy escribiendo como se escribe para esos laboratorios, ¿verdad? Que es la prueba funcional hepática, que nos dice cómo está el hígado. Ahí están las enzimas hepáticas, la bilirrubina, etcétera, que nos dice la albúmina, la proteína, que nos dice cómo está funcionando ese hígado, si ese hígado está saludable o ese hígado no está saludable, ¿verdad? Muy importante las pruebas funcionales hepáticas. Y dentro de esta batería de funcionamientos y electrolitos, no se nos puede olvidar el magnesio y el fósforo. El magnesio y el fósforo. Porque el magnesio es muy importante medirlo en sangre, y el fósforo también es muy importante porque el fósforo está estrechamente relacionado al metabolismo del calcio. Entonces, siempre se le indica, cada vez que se le indican los electrolitos al paciente, siempre se le indica el magnesio y el fósforo para ver cómo están completos todos los electrolitos en la sangre, y si hay alguna deficiencia, si hay algún problema, por supuesto, corregirlos, porque lo importante de saber todo esto no es para obtener información nada más, sino también para corregirlos. Otro estudio súper importante para el metabolismo es medir la TSH. ¿Por qué es importante medir la TSH? Porque uno de los grandes trastornos, uno de los trastornos más comunes metabólicos y endocrinos, es el problema de las tiroides. Y la TSH nos dice si la tiroides está funcionando bien o está funcionando mal. Ahora bien, los trastornos en la tiroides están relacionados a el aumento en el colesterol en la sangre, están relacionados al aumento del azúcar en la sangre, están relacionados a muchísimos trastornos endocrinos y metabólicos. Por eso es que es súper importante que el paciente, si quiere tener una idea de cómo está su metabolismo, chequearse la TSH, que es la hormona estimuladora de la tiroides. Si la TSH está aumentada, significa que el tiroides está funcionando muy poco. Y si la TSH está muy disminuida, significa que el tiroides está actuando
de manera acelerada, su actividad está aumentada. Entonces, midiendo la TSH, nosotros sabemos si ese tiroide está funcionando bien o está funcionando mal. Muy importante medir la TSH en los pacientes. Otra prueba importante, voy a limpiar aquí. Otra prueba importantísima que siempre recomiendo a los pacientes es medirse el azúcar en la sangre. Ahora, ¿cómo se debe medir el azúcar en la sangre o la glucemia? El azúcar en la sangre se debe medir de dos formas. En primer lugar, a través de la glicemia o la glucemia en ayuna. Y ese número debe ser menos de 100 miligramos por decilitro. O midiéndose la hemoglobina glucosilada o la hemoglobina A1C. La hemoglobina la A1C le mide a usted el azúcar en los últimos 3 meses. La glucemia en ayunas le mide a usted el azúcar. El azúcar en el momento que usted se mide con el glucómetro esos niveles. Es decir, la glucemia es una foto, es una instantánea en ese momento, pero la hemoglobina A1C nos mide cómo está el azúcar en los últimos 3, 4 meses. ¿Verdad? Por eso es que la hemoglobina A1C debe medirse cada 4, 5 o 6 meses. La mayoría de los planes de seguro cubren la hemoglobina A1C en un año 2 veces. Es decir, usted se la puede hacer a principios de año y a mediados de año, ¿verdad? El plan se los va a cubrir. La mayoría de los planes de seguro cubren la hemoglobina A1C 2 veces al año. Si usted no tiene planes de seguro, si usted no tiene seguro, la hemoglobina A1C usted se la puede chequear en la casa. Ahí en muchísimas farmacias venden máquinas que miden la hemoglobina A1C. Esas máquinas son bien fieles. Bien fieles. Yo me he chequeado la hemoglobina A1C con una de esas máquinas y los resultados son bien parecidos al resultado de laboratorio, son bien parecidos al resultado de la máquina. Así que yo confío en esos. En la farmacia CVS, y esto no es un comercial, yo no tengo nada que ver con CVS, pero en la farmacia CVS venden estos aparatos para medirse la hemoglobina A1C en la casa. Usted se la puede medir en su casa y saber cómo las tiene, ¿verdad? Muy importante medirse la hemoglobina A1C. Y ahora, ¿qué es la hemoglobina A1C? La hemoglobina A1C se mide en por ciento. La hemoglobina A1C se mide en por ciento. La hemoglobina A1C se mide en por ciento, ¿verdad? Y el azúcar es como si fuera un barniz, como si fuera una pintura que se le pone al glóbulo rojo. Entonces usted tiene el glóbulo rojo y el azúcar va haciendo capas y capas y capas. Entonces esta hemoglobina A1C mide el porciento del glóbulo rojo que está cubierto de azúcar. Entonces, cuanto menor sea el porciento de azúcar en los glóbulos rojos, más saludable es usted. La hemoglobina A1C debe estar por debajo de 5.7%. Ya si usted llega de 5.7 a 6.5, ya estamos hablando de prediabetes. Y si tiene 6.5 o más, quiere decir que usted tiene ya diabetes. Usted tiene ya diabetes. Ahora, la hemoglobina A1C no dice qué tipo de diabetes tiene usted. No lo dice. La hemoglobina A1C lo que dice es si usted tiene el azúcar elevada o no. Y recuerden que hay diferentes tipos de diabetes, ¿verdad? Está la diabetes tipo 1, está la diabetes tipo 2 y hay otras dos variantes de diabetes, que es la diabetes MODY y la diabetes LADA, que la diabetes MODY es Maturity Onset Diabetes of the Young, que es un tipo de diabetes específica, especial, y la diabetes tipo 2, tipo LADA,
que muchísimos le dicen la diabetes tipo 1.5. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es diabetes tipo 1. Lo que pasa es que le da a los pacientes ya de edad avanzada, que es la diabetes latente autoinmune del adulto. Es decir, es el mismo tipo de diabetes, pero que ocurre en el adulto, de progresión lenta, de 6 meses a 1 año. Yo he visto personas que han tenido 2 y 3 años con diabetes LADA y al final han terminado inyectándose la insulina, porque es el mismo proceso, es una enfermedad autoinmune que destruye el páncreas. Y entonces, esto es lo que nos dice la hemoglobina A1C. ¿Qué tipo de diabetes tiene el paciente? Es decir, nos dice si tiene diabetes o no, pero no nos dice, disculpe, no nos dice qué tipo de diabetes es. El tipo de diabetes depende de otro examen que yo siempre le recomiendo al paciente y que nunca los médicos no les gusta hacer este tipo de examen, pero a mí me encanta mandar este examen porque este examen nos dice cómo está el estado del páncreas del paciente. Y es los niveles de insulina en ayuna y el péptido C. Y esta es la prueba número 8 que se le manda a los pacientes. Insulina en sangre y el péptido C. O en inglés, ¿cómo se conoce? C-peptide. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué es importante saber la insulina y el péptido C? Y esto fue una pregunta que me puso un amigo como comentario en el canal. Doctor, yo soy diabético, pero me preocupa que soy muy delgado. Soy muy flaco soy muy delgado para tener diabetes. Y normalmente los diabéticos tipo 2 son personas obesas que tienen obesidad central, que tienen una circunferencia abdominal aumentada, que tienen más de 30% de grasa corporal, que tiene un índice de masa corporal de 27, 28, 30 y pico, 40 y pico. Tienen acantosis nigricans, tienen la piel oscura en los pliegues o debajo del brazo. Y yo no tengo nada de eso, doctor. Yo estoy delgado, ¿verdad? ¿Cómo yo sé qué tipo de diabetes tengo? Bueno, haciendo esta prueba, la insulina en sangre y el péptido C. Si la insulina en sangre está baja y el péptido C está bajo, no es diabetes tipo 2. Fíjense, si la insulina en sangre está baja y el péptido C está bajo, no es diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 2 hay aumento en la producción de insulina y aumento en el péptido C. Quiere decir que si la insulina está alta y el péptido C está alto, esto es diabetes tipo 2. Si la insulina está baja y el péptido C está bajo, es diabetes tipo 1, ¿verdad? O diabetes LADA. También se conoce cuando le da al adulto mayor. Entonces, en el caso de la diabetes tipo 2, cuando la insulina y el péptido C están altos, lleva un manejo. Y cuando están bajos, lleva otro manejo. Son dos condiciones totalmente diferentes. Por eso es muy importante no solamente hacerse la hemoglobina A1C, como está aquí, ¿verdad? No solamente hacerse la hemoglobina A1C, muy importante saber el resultado de la hemoglobina A1C, sino también saber cómo está la insulina y el péptido C en sangre. Esto es vital, amigos. Esto es vital. Y yo conozco muchísimas personas, muchísimos profesionales de salud y personas que no conocen sus niveles de insulina ni de péptido C. Entonces no podemos saber dónde estamos parados, sino no podemos saber cómo vamos a tratar a ese paciente si no sabemos sus niveles de insulina y sus niveles de péptido C. Otro examen que me gusta indicar mucho y que es muy bueno, por cierto, es la proteína C reactiva cardíaca. Acá en laboratorio se escribe así, HS, que es de alta sensibilidad, high sensitivity, CRP. ¿Por qué? Porque la proteína C reactiva es una proteína inflamatoria. Es decir, cuando usted tiene el CRP alto, significa que hay un proceso inflamatorio en su cuerpo. Si usted está en el hospital y usted tiene una infección en la sangre, usted va a tener el CRP alto, ¿verdad? Ahora,
hay un tipo de CRP, que es cardíaco, que es de alta sensibilidad. Y este CRP de alta sensibilidad mide la inflamación del corazón y de las arterias del corazón. Si usted tiene un CRP alto, un HSCRP alto, significa de que sus arterias coronarias y su corazón están inflamados y tiene que hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque la LDL no puede hacer nada si no hay inflamación en el corazón. Hay muchísimas personas que dicen, no, pues tengo la LDL en 120, 130, 150. Pero ¿cómo está la inflamación de las arterias coronarias? Es lo más importante. Porque si no hay inflamación, la LDL no puede producir un infarto. No puede producir arteriosclerosis y aterosclerosis. Entonces es importante que los pacientes se midan, conozcan su nivel de HSCRP o High Sensitivity CRP, porque esta mide la inflamación del corazón, la inflamación de las arterias del corazón. Y esto es súper importante. Este debe estar por debajo de 1, entre 1 y 3, más o menos. Ya cuando está en más de 3, esto es zona de peligro, cuando está más de 3, porque ya significa que hay un proceso inflamatorio en el corazón. Y este proceso inflamatorio del corazón es el que nos dice a nosotros si el paciente va a tener o no un infarto al corazón u otro problema al corazón. Muy importante medirse la proteína C reactiva cardíaca. Otro laboratorio importantísimo es el ferritín. El ferritín en sangre. El ferritín en sangre, significa, puede marcar varias cosas. En primer lugar, puede marcar inflamación y también nos dice cómo están los depósitos de hierro en el cuerpo. Porque puede que usted tenga hierro, pero ¿cómo están esos depósitos? ¿Cómo están los almacenes de hierro del cuerpo? Muy importante. El ferritín es importante también, considero yo, para detectar enfermedades que están relacionadas con el metabolismo del hierro, ¿verdad? Estas enfermedades que pueden dañar al hígado, que transcurren con un aumento del hierro. También es importante que el ferritín sea medido, porque si el ferritín está alto, eso es peligroso. Y si el ferritín está bajo, también es peligroso. El ferritín también es un marcador inflamatorio muy importante. Por eso yo siempre recomiendo que los pacientes se estudien el ferritín en sangre. Es decir, cómo están los depósitos de hierro en sangre. Si están aumentados es un problema. Si están disminuidos es otro problema. Hay que hacer algo al respecto. Por eso es que bueno siempre medírselo. El otro estudio importantísimo es la LDH, la lactato deshidrogenasa, la LDH. ¿Por qué es importante la LDH? Porque la LDH nos dice a nosotros cómo está la actividad celular y si hay daño celular, ¿verdad? Si la LDH está aumentada, esto también es peligroso y hay que hacer algo al respecto. Si usted tiene que ver a su médico para ver si tiene daño al tejido, si las células están funcionando aceleradamente o se están multiplicando muy rápido. La LDH es uno de esos estudios obligados para conocer el estado metabólico y la función general del cuerpo. Seguimos. Otro diagnóstico, otro estudio importante, el panel lipídico, o como se conoce en inglés como el lipid panel. ¿Qué medimos en el panel lipídico? Medimos el colesterol total, medimos los triglicéridos, medimos la LDL, medimos la HDL, medimos la hipoproteína de muy baja densidad, VLDL. Todo esto lo medimos con el perfil lipídico y medimos los ratios.
que es la proporción en la que los colesteroles están aumentados. Esto es importante, pero más importante es conocer la proporción, la relación entre los diferentes tipos de lípidos en sangre. ¿Por qué? Porque una LDL alta no me dice mucho si no tengo los otros elementos para poder compararlos. Ahora, hay muchísimos trastornos de lípidos de grasa en sangre que son familiares, llevan tratamiento, hay un protocolo para ese tipo de aumento de las grasas en sangre. La mayoría de estos, fíjense, y es algo que quiero hacer énfasis, porque hay muchísimas personas que piensan que el colesterol tiene que ver con el pellejito de pollo o con el chicharroncito que se comieron o con la piel de cerdo, etcétera, etcétera, o con la manteca de la dieta. No necesariamente. Este panel lipídico nos dice si tenemos resistencia a la insulina, nos dice si estamos consumiendo mucho carbohidrato o mucha azúcar. No necesariamente está relacionado a la cantidad de grasa que comamos. Paradójicamente, cuanto más grasa consume la persona, mejor es el colesterol, porque este colesterol es el que produce el hígado. Y el hígado lo produce a partir del azúcar y los carbohidratos. Los triglicéridos, recuerden, yo tengo un video muy bueno que tiene unas cuantas vistas ya de los triglicéridos. Los triglicéridos suben con el azúcar, con los carbohidratos, con el alcohol y con la falta de actividad física, ¿verdad? Entonces hay que manejar estos números para tener idea de cómo está el panel lipídico. Hay otra prueba que se manda mucho en los hombres, que es los niveles de testosterona en los hombres, ¿verdad? Para saber cómo están los niveles de testosterona. La testosterona es por excelencia, la hormona masculina, y una disminución en la testosterona tiene muchas implicaciones metabólicas y la mayoría de ellas serias. También se le manda al hombre la PSA, que es el anticuerpo, el antígeno prostático, que se mide para saber cómo está funcionando la próstata. En las mujeres se indica la FSH y la LH, que son hormonas que produce la glándula pituitaria, ¿verdad? La hipófisis, que es una glandulita que está aquí en el cerebro y que la produce en respuesta al funcionamiento del sistema reproductivo de la mujer, ¿verdad? Recuerden que el sistema reproductivo de la mujer está muy relacionado al estrógeno, la progesterona, etcétera, y la FSH, la LH, pues nos pueden decir cómo está el estado metabólico de la mujer. Y la FSH-LH también es importante para la enfermedad poliquística del ovario, ¿verdad? La enfermedad poliquística del ovario. Es muy importante medirlo porque la enfermedad poliquística del ovario está relacionada a la resistencia a la insulina y la obesidad. Y es muy importante, sobre todo para las mujeres, ¿verdad? Ya sea en edad reproductiva o pasada la edad reproductiva, ya llegando a la menopausia, medirse la FSH y la LH. Muy importante para las mujeres. Ahora, dentro de estos son laboratorios de sangre. Estos son laboratorios de sangre y con estos laboratorios de sangre, a grosso modo, tenemos una idea de cómo está funcionando el sistema metabólico de la persona o del paciente. Muy importante para conocer el estado metabólico de la persona. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un buen interrogatorio, un buen examen físico, tenemos unos buenos vitales, tenemos ya los laboratorios más importantes para identificar los problemas, trastornos metabólicos más comunes, y dentro de las imágenes siempre se le indica al paciente, siempre se le indica al paciente un EKG, ¿verdad? Un electrocardiograma para ver cómo está el ritmo cardíaco, etcétera, del corazón.
siempre se le manda al paciente una plaquita de pecho para ver cómo están los pulmones y cómo está el corazón, cómo está el estado general del paciente. Pero más importante, independientemente de todos los estudios que se hagan los pacientes, en ultrasonido, rayo X, etcétera, para mí, súper importante, y esto es una conversación que yo tuve con un amigo mío cardiólogo, es el puntaje de calcio coronario. El puntaje de calcio coronario. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué el puntaje de calcio coronario es muy importante. Cuando a usted le da un dolor en el pecho o una molestia en el pecho, o usted tiene antecedentes en su familia de un padre, un tío, la madre, el abuelo, etcétera, que tuvieron problemas en el corazón, el cardiólogo a usted le hace electrocardiograma, es decir, le revisa la actividad eléctrica del corazón, le hace un ecocardiograma, es decir, un ecocardiograma para ver cómo está el músculo cardíaco, cómo están las válvulas, cómo están el funcionamiento, cuánta cantidad de sangre entra y sale del corazón, el funcionamiento del corazón, y le hace una prueba de esfuerzo, es decir, una prueba de estera, como dicen los pacientes en la calle, ¿verdad? Un stress test, una prueba de estrés. Lo ponen a usted, le ponen todos los cables, le chequean la presión, lo ponen a correr en una estera y cuando usted llega al punto de máxima frecuencia cardíaca, entonces vira para atrás lento y ya usted hizo su prueba de esfuerzo para ver si hay cambios eléctricos en el corazón con la actividad física. Muy importante. Esto lo hace el cardiólogo siempre cuando usted va a verlo por molestias en el pecho o porque tiene riesgo o porque tiene antecedentes personales, familiares, etcétera. Esto siempre se lo hace el cardiólogo. Ahora, ¿cuál es el problema de la prueba de esfuerzo y cuál es el problema del electrocardiograma y del ecocardiograma? Miren, el problema es que cuando la arteria está tupida, y así mismo en la arteriosclerosis, cuando la arteria está tupida, un 10, un 20, un 30, un 50%, un 60%, a usted no le da síntoma ninguno. Y usted tiene ahí el veneno dentro del cuerpo, tiene la placa de ateroma, tiene el riesgo de enfermedad coronaria. Ya usted tiene una enfermedad coronaria, pero eso no sale ni en el ecocardiograma, ni en la prueba de esfuerzo, ni en el electrocardiograma. Ahora, cuando usted llega a un 70 o un 75% de arteria tupida, quiere decir que a usted lo que le queda es un hilito de sangre pasando por ese vaso sanguíneo, a usted ahí es cuando empieza a darle dolores en el pecho y molestias. Y ahí es cuando usted le da anormal la prueba de esfuerzo. Cuando usted tiene más de un 70% de la arteria tupida. Entonces, siempre les recomiendo a mis pacientes que se hagan un puntaje de calcio coronario. ¿Cómo se hace la prueba del puntaje de calcio coronario? A usted le ponen unos electrodos, lo ponen en una máquina de tomografía, en un tomógrafo computarizado, y a usted le tiran fotos del corazón. Y ahí le sale a usted si tiene o no tiene obstrucción, por mínima que sea, de la arteria coronaria, si tiene calcio. Y la presencia de calcio está estrechamente relacionada a la placa de ateroma. Entonces, de acuerdo al puntaje de calcio en la arteria coronaria, en las arterias coronarias, es el riesgo que usted tiene de padecer de un trastorno o de un infarto o de una angina de pecho, etcétera, etcétera. Y si usted tiene un 10, un 20, un 30%, le va a salir en el puntaje de calcio coronario. Es una lástima que las aseguradoras no cubran el puntaje de calcio coronario. Hay un documental que yo se lo recomiendo y lo voy a poner en la descripción del video cuando termine este video. El documental se llama Las Hacedoras de Viudas, The Widowmaker. Está en español y en inglés. Así se llama el documental. Usted lo puede buscar en Google.
The Widowmaker. Ese documental, que es una película, es un filme, habla de la importancia del puntaje de calcio coronario. Incluso el puntaje coronario de calcio coronario es mucho más importante que el ecocardiograma y que la prueba de esfuerzo para detectar enfermedad coronaria. Entonces, siempre recomiendo a mis pacientes que se hagan un puntaje de calcio coronario. Es una prueba rápida de hacer. Usted tiene el resultado en 24, 48 horas. Hay lugares que se demora hasta 7 días en dar el resultado. A usted le dan un puntaje de calcio coronario. Fíjense, si el puntaje de calcio coronario es importante y la prueba se llama en inglés, les voy a poner el nombre para si alguno está interesado en hacérsela. Coronary Artery Calcium Score, así mismo. Arteria coronaria, puntaje de calcio de la arteria coronaria. Fíjense si esta prueba es importante, que cuando Bill Clinton le dio el infarto, él tenía un puntaje de calcio coronario de más de 1000. Y los médicos le dijeron, oye, mira, tiene... Y el cardiólogo que dijo, no, pero la prueba de esfuerzo le dio normal. Ese paciente no le va a dar infarto, ¿verdad? Y es obligatorio, todos los presidentes de Estados Unidos se hacen esta prueba todos los años. Todos los presidentes de Estados Unidos se hacen esta prueba todos los años. Fíjense si esta prueba es importante. Los cosmonautas, antes de ir al espacio, tienen que hacerse una prueba de puntaje de calcio coronario. Así de importante es esta prueba. Yo digo que es una lástima que las aseguradoras no cubran esta prueba, porque esta prueba, si usted está en sus 40, si usted tiene sospecha o antecedentes o factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, el puntaje de calcio coronario le puede decir a usted si tiene problemas, si no tiene problemas y qué conducta tomar. Miren, le voy a dar testimonio, este testimonio personal. Yo tengo un amigo que tiene antecedentes familiares de infartos y tiene varios hermanos. Y este amigo, yo le dije, mira, yo sé que te hiciste la prueba de esfuerzo, que te hiciste, vio el cardiólogo, ¿por qué no te haces un puntaje de calcio coronario? No, si el cardiólogo me vio y me dijo que no tengo problema. Bueno, a esa persona le dio un infarto. Entonces le dijo a todos los miembros de su familia, miren, me dio este infarto, qué sé yo, y me había visto cardiólogo, háganse esta prueba. Bueno, se hicieron la prueba, efectivamente, varios miembros de su familia tenían un puntaje de calcio coronario alto, aún cuando habían sido seguidos por el cardiólogo. Entonces yo siempre recomiendo a mis pacientes que se hagan, si quieren saber, el puntaje de calcio coronario. Acá en Estados Unidos esa prueba sale como en $90. $90. Muchísimos hospitales la hacen. Hay muchísimos lugares que hacen el puntaje de calcio coronario. La prueba vale $90. Hay lugares que la tienen hasta en $50. Es decir, que no es una prueba costosa. Esta prueba se hace en 2 minutos, no causa dolor, es rápida, usted tiene el resultado y es una paz mental increíble. Yo me hice esta prueba, a mí me salió en 0 el puntaje de calcio coronario, gracias a Dios. Quiere decir que eso para mí fue una paz mental muy grande porque sé que no tengo, mis arterias coronarias están limpias, ¿verdad? Siempre recomiendo el puntaje de calcio coronario. Pues bien, amigos, ya llevamos 1 hora conversando, ¿verdad? Y voy a revisar algunos comentarios de los amigos. Gracias por estar ahí. Y antes de leer los comentarios, quiero hacer un disclaimer. Recuerden, amigos, que esto es simple y llanamente con fines informativos, ¿verdad? Usted tiene que ver a un médico antes de tomar cualquier decisión con respecto a su salud. Y recuerde que sin un profesional, todas estas cosas a veces no tienen sentido. No tome la justicia por sus manos, ¿verdad? Ve a un médico. Bien, Patricia García dice, buenos días y bueno, dando buenos consejos de salud. Muchísimas gracias, Patricia. Julie Rodríguez, Dios los bendiga. Que Dios te bendiga a ti también, Julie. Bielka, bueno, ahí cuando tuvimos problemas en el audio al principio. Clara Ruiz, buenos días, Clara. Bueno, me están diciendo que se escucha bien. Maggie G dice, buenos días, doctorales, gracias por sus enseñanzas, bendiciones. No, bendiciones para ti también, muchísimas gracias por estar ahí.
Dice Loli Jurado, nos dice, buenas tardes desde España. Bueno, saludos, gracias por la deferencia. Dice, no solo están en la computadora, tienes que sugerir. No solo están no entendí esa parte. Bueno, dice Alexander Leiva, acá en Cuba ni físico ni tecnológico. Bueno, es que Cuba es un caso, ¿no? Dice Benito, eso es muy bueno porque le da a uno más confianza y se tranquiliza a uno. Es importante que el paciente se sienta cómodo con el médico. Muy importante. Dice Víctor Morales que el audio está perfecto. Dunia dice, excelente canal. Muchísimas gracias, Dunia. Eres muy amable. Carolina Herrera dice, gracias, doctor González, por cada uno de sus consejos. Que Dios los bendiga siempre. Igualmente para ti, Carolina, que Dios te bendiga a ti también. Carolina nos está viendo desde San José, California. Qué bueno, eso está en el otro lado de Estados Unidos, en la costa oeste, ¿verdad? Nosotros estamos acá en la costa este. Dice Bielka, qué pena que el examen físico, sí, qué lástima que no se haga insistencia en el examen físico. Carmen Valiente dice, de eso del examen físico y más aún siendo mayor y tengo diverticulosis, voy a tener un dolor en otro. Bueno, ahí sí es importante que examinen, que el examen físico es muy importante. Y la temperatura por debajo de 36, ¿qué quiere decir? Bueno, hay que chequear el estado metabólico, puede ser muchísimas cosas, Carmen, pero ya te digo, como siempre le digo a los amigos que nos ven, es decir, tenemos una temperatura baja, puede ser muchísimas cosas, ¿verdad? Puede ser metabólico bajo, puede ser de regulación de la temperatura, sí, puede ser muchísimas cosas. Eso hay que ver cuál es la causa. Y recuerden que en medicina, el viejo mío siempre me decía, mi padre siempre me decía que en paz descanse y el Señor lo tenga en la gloria, siempre me decía, en medicina nunca 2 y 2 es 4. Y es importante. Dice, yo estoy en un HMO y quisiera buscar otro doctor y créeme que me uno que era como los de antes y se retiró. Bueno, qué lástima, ¿no? Con los doctores ahora estamos muy fregados. Bueno, mi doctora ni se molestó en ver mi historia clínica. Sí, es triste, ¿no? Eso no lo hace ningún cardiólogo. Sí, los cardiólogos lo que ven es, hacen un análisis, ¿no? Incluso hay score, hay puntajes de Flanagan, etcétera, que lo utilizamos mucho para ver qué posibilidad tiene un paciente de sufrir o padecer un episodio coronario en el futuro. Eso es muy bueno. ¿Es más importante el calcio coronario o el colesterol malo? Lo más importante es el calcio coronario. ¿Por qué? Porque la LDL, que es lo que le dicen el colesterol malo, la LDL lo que es la medida cuantitativa, es decir, usted mide la LDL, pero usted no sabe el daño que ha hecho la LDL. Entonces, la LDL no puede hacer daño si usted no tiene inflamación. Y esto es un live que quiero hacer. Cómo se produce la enfermedad coronaria, cómo se produce un infarto y qué hacer para evitar una enfermedad coronaria o evitar un infarto. Eso lo quiero hacer. Pero ya le digo, es mucho más importante, para mí, mucho más importante el puntaje de calcio coronario. Porque el puntaje de calcio coronario no solamente te dice cómo están las arterias cardíacas, te dice si hay daño al endotelio de las arterias pequeñas. Y si el endotelio de las arterias pequeñas está dañado, quiere decir que es muy probable que el endotelio de las arterias cerebrales y de las arterias de la circulación general también estén dañadas. Por eso es muy importante. María Teresa dice, muy buena información. Saludos de Argentina. Saludos para ti, María. Gabriel Cobiano dice, saludos de Mexicali, México. Bueno, saludos a nuestros amigos mexicanos. Bueno, amigos, que Dios los bendiga. Eso era todo lo que tenía para el día de hoy. Que Dios me los guarde y nos vemos la semana que viene. La semana que viene voy a hablar de los diferentes tipos de dietas. Voy a hablar de la dieta mediterránea, de la dieta Atkins, de la Beach Body Diet, la dieta de Beach Body, cuerpo de playa. Voy a hablar de la dieta paleo, voy a hablar de la dieta mediterránea, voy a hablar de la dieta ketogénica, voy a hablar de todas esas dietas. ¿Cuál es la mejor para la condición que usted tiene? Las indicaciones y las contraindicaciones de cada dieta. Y los invito a que la semana que viene se me unan el sábado por la mañana. Que Dios los bendiga, amigos, y nos vemos en un próximo encuentro.